Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Em, Vamos a tratar de recuperar un poco, pues ayer tuvimos problemas de conexión. Hoy estamos desde la universidad. Y bueno, en la universidad se ha inaugurado una nueva conexión. Pareciera hasta ahorita pues tener buena velocidad. Una conexión tanto para estudiantes como para catedráticos y bueno, hasta el momento ha tenido buena conexión. Entonces esperamos no tener problemas como el día de ayer. Y cuando empezamos a tener un poco de problemas, estábamos hablando sobre cabeza de una bomba. Bueno, habíamos hablado de varias cosas, pero creo que donde justo nos empezó a dar más problemas fue cuando estuvimos hablando de cabeza de una bomba. Y estamos hablando que la cabeza de una bomba, pues es la energía que necesita suministrar esta bomba para poder mover el fluido desde este depósito a este otro depósito, de este depósito a este otro depósito. Y esa energía que debe proporcionar la bomba debe ser capaz, uno, de vencer la diferencia de presiones que yo tenga entre los dos depósitos. Y también debe tener la capacidad de vencer la altura o la diferencia de altura, la altura geodésica. Y aparte de eso, también debe tener la capacidad de vencer todas las pérdidas por fricción y todas las pérdidas por accesorio, que son las mismas pérdidas pues estudiadas en mecánica de fluidos. Mecánica de fluidos estudiamos en uno, creo que es en el último parcial, o el segundo parcial o tercero, la parte de tuberías y estudiamos la parte de pérdidas por fricción o pérdidas primarias, pérdidas por accesorios o pérdidas secundarias. Entonces, aquí lo vamos a retomar, pero tal vez ya no lo vamos a utilizar para las ecuaciones de números reinos, sino que ya con un procedimiento más práctico, mediante tablas y gráficos. Eso pues más adelante lo vamos a retomar. Entonces, por ahorita, la cabeza de una bomba es la energía necesaria para mover un fluido de un depósito a otro depósito. Debe ser capaz de, pues, proveer la energía para vencer cambio de presiones, cambio de altura y pérdida por fricción. Entonces, ese es el concepto de cabeza de una bomba. Luego, antes de continuar, más adelante vamos a retomar lo que es la cabeza de una bomba y cálculo de pérdidas. Vamos a hablar de dos conceptos, que es cavitación y golpe de ariete, que son conceptos de algunos problemas que podemos tener en nuestro sistema de bombas, dependiendo del tipo de instalación que se haya realizado, cómo esté instalada la bomba. La primera de ellas que mencionamos ayer es pues la formación de cavidades de vapor en esta zona de la tubería, justo antes de la entrada de la bomba. Esas cavidades de vapor o burbujas que se pueden comportar como burbujas de aire, tienen un efecto cuando entran a burbujas en esta zona de la bomba. Lo primero que van a encontrar es el impeller. Y el impeller, pues, es un elemento que está girando a altas revoluciones. Vamos a hablar de 1700 revoluciones, de 1500 revoluciones. Entonces, cuando esas burbujas pegan en el rodete, se comporta como una pequeña explosión que es como un golpeteo, que desde fuera de la bomba lo que podemos interpretar es como que si hubiese arena. Y eso pues es lo que nos da el problema de tener cavitación en el sistema de bombas. Entonces, hoy lo que vamos a ver es cómo, cómo se presenta y cómo lo podemos evitar. Bien, ¿cómo se presenta primero lo que es la cavitación? O mejor dicho, cómo se presentan estas cavidades de vapor en el fluido. Para que eso ocurra, lo que podemos tener nosotros en esta zona es una evaporación del fluido de forma espontánea. Es decir, que el fluido, no importa la temperatura que se encuentre en esta zona, se va a evaporar. Para que eso ocurra, pues tenemos un fluido que de repente sea agua fría, pero ¿cómo puede ser que el agua fría se evapore? Entonces, para eso lo que vamos a repasar un poco es conceptos de termodinámica, cuando hablamos de presión de saturación y temperatura de saturación, que son la combinación de presión y temperatura a la cual una sustancia está cambiando de estado. Si recordamos, el agua, la presión atmosférica,
su temperatura de saturación debería de ser 100 grados centígrados. Eso pues a nivel del mar. Si nosotros subimos un poco a Tegucigalpa, la presión atmosférica es un poquito menor y la temperatura de evaporación del agua es un poquito menor, de 98 a 97 grados centígrados. Eso indica que entre menor es la presión de saturación, menor es la temperatura a la cual se puede evaporar un fluido. Entonces, si nosotros reducimos lo suficiente la presión en este punto, podríamos llegar al momento donde el agua, su temperatura, se convierte en temperatura de saturación. Eso significa que si yo rebajo o bajo la presión, aquí tenemos una succión de la bomba. Para que el fluido pueda subir de este ambiente a este ambiente, yo tengo que tener menor presión en este punto. Y tiene que ser menor a la atmosférica porque tenemos un tanque abierto a la atmósfera. Entonces, si yo bajo demasiado esta presión, lo que puede pasar es que yo alcance un valor mínimo admisible de presión en el cual el fluido va a empezar a evaporarse. Aquí vamos a conocer esta presión como presión vapor. Esa presión vapor es un valor de presión mínima en el cual la combinación presión y temperatura se convierte en presión y temperatura de saturación y el fluido pues empieza a evaporarse. Pero como el vapor no tiene hacia dónde salir, pues está encerrado, se va a comportar con burbujas. Y esas burbujas pues son las que van a venir a chocar a lo que es el rodete. ¿De qué va a depender? Pues va a depender de cuánto tengo que succionar, de qué tan bajo tengo que levantar, desde qué tan bajo tengo que levantar el fluido. Puede depender de las pérdidas por fricción y accesorio, de la presión vapor, de la presión atmosférica y de la temperatura a la cual se evapora el fluido. Entonces, eso es cavitación. Una vez que se presenta, podemos tener disminución de rendimiento de la bomba y podemos tener erosión de sus partes constructivas, sobre todo las que son giratorias. Y ese efecto, pues, nos puede presentar algo similar a lo de estas imágenes, donde tenemos elementos porosos, pero eso es porque estuvieron bastante tiempo sometidas a cavitación. Entonces, cada una de esas burbujas tenían una pequeña explosión en estos elementos girando a 3000 revoluciones o más, 3000 revoluciones por minuto. Entonces, si eso es tan continuo y no se corrige, puede llegar a pasar lo que tenemos en estas imágenes, que se debilite tanto el rodete que este pues se termina rompiendo. Entonces, eso es lo que puede pasar con la cavitación, en caso de que se presente y que no se corrija. Bien, para evaluar un sistema, ¿qué tan propenso está a tener cavitación? Nosotros tenemos que tomar en cuenta su disposición de instalación. Tenemos que tomar en cuenta qué altura va a estar la bomba con respecto al fluido, qué diámetro va a tener la tubería de succión, qué accesorios voy a tener, qué temperatura tiene el fluido que estoy moviendo, la presión atmosférica, hay que tomarla en cuenta también. Porque para evaluar la cavitación y saber cómo evitarla, tenemos que evaluar un concepto nuevo, que es cabeza neta de succión positiva, o NPSH. Que en sí este valor está medido en pies también. Es un valor que a mí me dice que tanto puedo succionar en este punto sin que el fluido comience a evaporarse. Entre más grande es este valor, más puede succionar la bomba y no va a cavitar. Entre más pequeño es, más propensa a cavitar está la bomba. Primero, ¿de qué va a depender este valor? Para encontrarlo tenemos un par de ecuaciones. Y primero va a depender de si tenemos el tanque o el depósito de agua del cual voy a succionar por debajo del eje de la bomba o si este tanque está por arriba del eje de la bomba. Primero, esa es la primera, lo primero que debemos tener en cuenta. Si el fluido está por debajo o está por arriba. ¿Por qué tenemos que tomarlo en cuenta? Uno, porque esta disposición, que la vamos a conocer como disposición de succión negativa, el fluido o el peso del fluido trabaja en contra de la bomba. Entonces la bomba, para poderlo levantar, tiene que succionar más en este punto, crear más vacío. Pero y esta otra que está aquí, la columna de agua o el peso juega a favor de la bomba. Como el peso está hacia abajo, aquí va a incrementar la presión. Entonces, aquí la bomba tiene que succionar menos. Entonces, aquí tiene
mayor NPCH que en este caso que tendría menor NPCH. Bien, una vez determinada el tipo de instalación, si es succión negativa o succión positiva, tenemos que hacer cuentas de estas ecuaciones que están acá. NPCH lo voy a interpretar como la presión que ejerce la atmósfera menos estos tres valores que están acá. Uno, presión vapor, que es el valor que acabamos de hablar, que es la presión mínima admisible en el cual el fluido comenzaría a evaporarse. LS, que es la altura desde esta superficie hasta el eje de la bomba. Y H sub F, que estas son pérdidas. Y tiene el mismo concepto, pérdidas por fricción, pérdidas por accesorio, hasta antes de la bomba. Lo que ocurre después de la bomba no nos interesa, no afecta al NPCH. Bien, si vemos aquí los tres términos están restando. O sea, los tres términos trabajan en contra de la bomba. Pero en este caso, solo quedan dos términos restando. Y L sale a sumar y lo vamos a llamar LH. Sale a sumar porque ahora esta columna trabaja a favor de la bomba, como hemos mencionado. Crea una presión aquí equivalente al peso de la columna de agua y trabaja a favor de la bomba. Entonces aquí tenemos un NPCH disponible más grande que en este caso. Bien, entonces repasando, el NPCH a mí me dice que tanto puede succionar la bomba aquí sin cavitar. Por lo tanto, esta puede succionar más porque tiene la columna trabajando a su favor. En esta puede succionar menos porque necesita levantar todo este fluido y trabaja en contra. Bien, entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros queremos disminuir la probabilidad de cavitación, debemos proveer una instalación con un NPCH lo más alto posible. ¿Qué pudiésemos hacer? Disminuir las pérdidas. Eso implicaría diámetros más grandes, reducir la cantidad de accesorios posibles, que sea lo más directo posible desde el tanque a la bomba. ¿Qué más? Presión vapor, pues ahí no podemos hacer nada porque ya depende de la temperatura del fluido. Ahí sí nos tenemos que quedar con un valor fijo. LS, esta puede depender de qué tan bajo está el nivel de la superficie. Si es un pozo, por ejemplo, un pozo de agua potable, pues esta superficie puede estar demasiado por debajo. Entonces, con respecto a LS, presión atmosférica y presión vapor, no podríamos hacer mucho. Ahí no nos queda de otra que ver cómo trabajamos con esos valores, porque ya dependen de la instalación geográfica y de la temperatura del fluido. Mientras que HF sí, nosotros podemos decidir si utilizamos un diámetro más grande, un accesorio menos, un accesorio más directo. Entonces, eso es lo que podemos hacer para evitar la cavitación. Ahora bien, ¿qué pasa si aún reduciendo las fricciones no es suficiente? No tenemos NPCH suficiente, es 0 o incluso es menos que 0. Eso significa que ya nuestra bomba no puede trabajar en esas condiciones y deberíamos de cambiar el tipo de bomba. ¿Cómo podemos cambiar el tipo de bomba? Bien, si nos fijamos, LS está medido desde el eje de la bomba, desde el rodete. Desde el rodete está medido nuestra LS. Entonces, entre más cerca está la superficie del fluido al eje de la bomba, mejor para la bomba. Pero si la aplicación no lo permite y este valor es muy grande, este valor en paréntesis va a ser grande. Entonces, en esos casos, lo que podemos hacer entonces es trasladar este rodete a la parte de abajo y colocarlo por debajo de la superficie del fluido. Permítanme un momento. Bien, entonces lo que podemos hacer es reducir LS. Si ya la instalación no nos permite que esta LS sea lo más pequeña, entonces llevémonos el rodete a la parte de abajo. ¿Y con qué tipo de bomba lo podemos hacer? Bueno, eso lo vimos anteriormente con las bombas de múltiples escalonamientos. Este tipo de bomba. Porque esto puede ir sumergido o este puede ir sumergido hasta la parte inferior de la superficie del fluido. Y como aquí está el rodete, entonces LS ya no sería en contra. Incluso podría ser a favor incluso de la bomba.
Aquí podemos ver que aquí sería la superficie el nivel de superficie del suelo y abajo estarían lo que son los rodetes, que en este caso son 2 rodetes. Entonces, por eso este tipo de bombas es más propia para bombear desde superficies muy inferiores a la superficie del suelo. Entonces, son mejor este tipo de bombas. Entonces, esa es una de las formas de evitar, pues, tener la cavitación. En este caso, LS juega a favor, el L se convierte en LH, ahora lo vamos a llamar LH, pero al final es la misma distancia desde la superficie del fluido hasta el eje de la bomba. Juega a favor, entonces NPCH puede ser mayor. No significa que la bomba está completamente exenta de poder cavitar en este caso, porque HF puede ser muy grande y para que eso ocurra, puede ser que aquí esta válvula la cerraron y la dejaron más cerrada que abierta, estrangulando el fluido. Entonces la bomba tiene que succionar con más fuerza. O si hay un filtro y el filtro está completamente sucio. O si de repente esta tubería pues se dejó subdimensionada, o sea, con un diámetro muy pequeño. Entonces HF sería muy grande que le podría ganar a LH y a P sub B. Entonces, aunque esta instalación es menos propenso a cavitar, siempre puede cavitar y hay que tomar en cuenta pues los diámetros y la cantidad de suelo que voy a instalar antes de la bomba. Bien, bueno, este solamente es una tabla, resumen o repaso de termodinámica de las propiedades de las sustancias, donde podemos ver pues que la temperatura y la presión varían juntos. Entonces, si yo bajo, digamos, si yo tengo un fluido frío, digamos que a 45 grados Fahrenheit, que eso es como 6 grados centígrados, a esa temperatura el agua se puede evaporar. Pero para que se evapore, la presión tiene que ser de 0.15 psi, mucho menor a la atmosférica, pero lo puede provocar la bomba. Si succiona demasiado, puede quedar por debajo de esa presión y el agua va a empezar a evaporarse de forma espontánea y tendríamos cavitación. Bien, entonces después, más adelante, después vamos a ver ejemplos de aplicando este concepto en el PCH para determinar si una bomba está propensa a cavitar y si está propensa a cavitar, pues ver qué mejoras se puede hacer en la instalación. Aumento de diámetros, cambiar del tipo de bomba, reducir la cantidad de accesorios, bueno, todas las opciones que podamos tener según los conceptos que hemos estado hablando. Y otro problema que podemos tener en nuestras redes hidráulicas es el golpe de ariete, que es diferente a la cavitación. La cavitación es la formación de burbujas en el interior de la tubería, sobre todo en la succión de la bomba. Pero podemos tener también golpe de ariete, que son sobrepresiones que podemos tener en toda nuestra red de tuberías, no solamente en la bomba, podemos tenerlo en las válvulas, en codos o en accesorios demasiado cerca uno de otro, podemos tener golpe de ariete. Y el golpe de ariete pues es una sobrepresión en el fluido, en una red hidráulica, que puede provocar daños a la instalación y también pues a la bomba. Aquí tenemos una imagen solo para representar qué es lo que puede, o el efecto, o cómo se produce un golpe de ariete. Digamos que tenemos una tubería completamente abierta, así como está en la segunda imagen, y la válvula está abierta. Si yo cierro esta válvula de golpe, o sea, lo más rápido posible, lo que va a pasar es que el fluido trae una inercia, y el fluido que está justamente antes de la válvula se va a detener. Pero el fluido que viene atrás va a empujar, porque no se ha detenido, va a empujar, y toda esa presión viene a dar a este punto, donde el fluido está detenido. Es como cuando hacemos fila y los de atrás empiezan a empujar y los de frente están detenidos. Sufren la presión de los que están empujando atrás. Entonces, este fluido justo aquí en este punto sufre la presión del fluido que viene atrás empujando, tratando de seguir por inercia pues su movimiento. Entonces, en ese momento, si es demasiado rápido, ese empuje del fluido puede provocar un golpe, que cuando nosotros cerramos la válvula, lo que podemos sentir es que la tubería
golpea o brinca de forma brusca. O como cuando nosotros abrimos una llave, no había agua, abrimos la llave y esta empieza a golpear porque el agua está regresando. Eso es porque está presionando al aire. Nada más que aquí lo que está presionando es fluido de agua. Entonces podemos tener ese efecto cuando cerramos muy brusco una válvula. Y quizás es el ejemplo que podemos utilizar, pero no solo eso puede provocar el golpe de ariete. Lo puede provocar también un paro repentino de una bomba. Como la bomba está moviendo el fluido a través de todo este sistema, pues si se detiene de repente, este fluido va a intentar regresarse y golpear los elementos que están atrás. También el encendido repentino de la bomba puede tener el mismo efecto. Va a empujar demasiado el fluido y el fluido que está en los extremos está detenido y sufre la presión del fluido que viene empujando desde atrás. Y ya, pues al cerrar una válvula de forma brusca. También lo podemos tener cuando una tubería, aquí no está, pero si nosotros tenemos una tubería muy pequeña, vamos a tener un fluido que se mueve a una velocidad demasiado alta. Y en un codo, el fluido va a intentar continuar su recorrido, pero como en el codo hay un cambio de dirección, ahí puede hacer también golpe de ariete, porque va a trabajar como que si estuviésemos cerrando una válvula. Bueno, algunos ejemplos de lo que puede hacer el golpe de ariete, si es muy seguido, no se corrige, puede ir aflojando elementos de unión de las tuberías, las válvulas, hasta que estos pues ceden, se sueltan y pueden romperse incluso los elementos constructivos de la red hidráulica. Y si tenemos uniones ya deterioradas con desgaste de espesores, digamos, pues estos son más propensos a romperse por golpe de ariete. Bien, entonces esos son algunos de los conceptos de redes hidráulicas hasta el momento: cabeza de una bomba, NPCH y cavitación. Bien, tanto para NPCH como para cálculo de cabeza de una bomba, nosotros necesitamos calcular pérdidas, porque las dos ecuaciones involucran pérdidas. Solamente que el NPCH solo lo considera desde el depósito inferior hasta antes de la bomba. Pero para la cabeza de una bomba, necesitamos calcularlo en su totalidad, desde el depósito inferior hasta el depósito superior. Eso implica la tubería antes de la bomba y la tubería después de la bomba. Esa sería alguna diferencia. Pero su cálculo es el mismo. Ya hemos hablado pues que tenemos dos tipos de pérdidas: pérdidas primarias, que son pérdidas por fricción, y pérdidas secundarias, que son pérdidas de forma, pérdida por accesorios que cambian de dirección, de sección transversal, o derivaciones, como los codos, las TERS, reducciones, expansiones, las válvulas. Todas estas producen pérdidas secundarias. Son todas aquellas pérdidas que no sean fricción. La diferencia con mecánica de fluidos es que aquí lo vamos a hacer de una forma más práctica, mediante tablas de comportamiento del fluido moviéndose a través de una red de tuberías. Estas tablas, para calcular las pérdidas, vamos a hacer uso de estas dos ecuaciones. Pérdidas primarias van a ser igual a un coeficiente de fricción por una longitud entre 100, longitud de la tubería, coeficiente de fricción de esa tubería. Y las pérdidas secundarias van a ser igual a un coeficiente K por el valor de velocidad al cuadrado entre 2 veces G. Entonces, estas son las ecuaciones que vamos a utilizar. Y también hay otras pérdidas por equipos, que tal vez con estas dos ecuaciones no sea tan fácil encontrarlas, y en este caso es necesario pues acudir a los manuales y a los catálogos de esos equipos, digamos, como intercambiadores, serpentines de enfriamiento, filtros, todo eso. Quizás sea difícil encontrar estos coeficientes, pero los fabricantes ya hicieron pruebas y ya determinaron cuánta pérdida puede producir para una cantidad de flujo que esté moviendo a través de ellos. Entonces tenemos estas dos pérdidas, tenemos las dos ecuaciones, y vamos a ver que son mucho más sencillas de aplicar que utilizar Reynolds y determinar si el fluido es turbulento, si es laminar. Aquí ese tema se va a obviar. No se va a ignorar, sino que ya hay recomendaciones en cuanto a la velocidad máxima para una tubería
orientado a evitar pues que el flujo sea turbulento. Entonces ya eso es recomendaciones de instalación y de diseño que nos van a ayudar a, a tener un buen diseño de nuestro sistema y que no haya cavitación, que no haya golpe de ariete, que no haya vibraciones, que no haya ruidos. Bien. Esta es una de las tablas de ejemplo. Estas tablas están en la plataforma. Si no las han bajado, pues bajémoslas, porque estas son las tablas que vamos a utilizar para los diseños. Con esta tabla vamos a calcular primero pérdidas por fricción o pérdidas primarias. Y esta pérdida va a depender de un coeficiente, que es el coeficiente a la vez, va a depender del diámetro, va a depender del flujo que se está moviendo a través de este diámetro. Luego la longitud, pues eso depende de la instalación. Y las pérdidas, en este ejemplo lo vamos a ver el martes, creo, si no me equivoco. Y las pérdidas secundarias es un coeficiente K. Este coeficiente K va a depender del tipo de accesorio. Cada accesorio tiene un gráfico de comportamiento donde el valor K lo podemos encontrar en este caso, para este codo, solo depende del diámetro. Y luego velocidad al cuadrado entre 2 veces G. Esta velocidad al cuadrado entre 2 veces G lo vamos a encontrar de esta misma tabla de tubería, que es este valor que está acá al centro. Y también va a depender del diámetro y del flujo que se está moviendo a través de esta tubería. Así vamos a tener velocidad al cuadrado entre 2 veces G y el coeficiente F. Bien, esto lo vamos a continuar después cuando veamos la parte del ejemplo. Vamos a ver algunos ejemplos de cálculo de fricción, cálculo de pérdidas por accesorios. Y vamos a ver un ejemplo completo de un depósito inferior y un depósito superior. A calcular la cabeza de esta bomba, que va a ser la diferencia de presiones, más la diferencia de altura, más todas las pérdidas en esta red de tubería. Fricción y pérdidas por estas válvulas, esta válvula, por estos codos. Esa va a ser, pues, un ejemplo que vamos a ver más adelante. Vamos a saltarnos el desarrollo de ese ejemplo para empezar a hablar, de los criterios para selección de una bomba. Digamos, para seleccionar una bomba, primero tenemos que saber cuál es nuestra aplicación. Digamos, esa aplicación incluye qué es el fluido que vamos a mover, si es agua, si es un fluido alimenticio, si es un fluido químico, si es un fluido combustible. Porque cada uno tiene su tabla de comportamiento, sus densidades, sus puntos de evaporación, presión vapor. Entonces, de eso va a depender primero la selección de la bomba. Una vez que tenemos la aplicación, nosotros podemos seleccionar el tipo de bomba. Si va a ser una bomba centrífuga, si va a ser una bomba en línea, si va a ser una bomba tipo turbina, sumergible, si va a ser una bomba con impeller de acero inoxidable, o hierro fundido, o de cobre, o de bronce. De eso va a depender el tipo de la bomba. Eso es seleccionar una bomba por aplicación. Determinar el tipo de bomba que yo voy a utilizar. Entonces ese es el primer paso. Determinar el tipo de aplicación. Aquí hay algunas aplicaciones que podemos hablar. Industria química, como habíamos mencionado, para algún fluido químico. Industria del papel, minería. Bombear fluidos para limpieza o para enfriamiento de algún tipo de equipo, para generación de energía. Alimentos y bebidas, si vamos a bombear leche, algún refresco, cerveza, agua en general. Aquí cabría pues la mayoría de nuestros sistemas hidráulicos, agua potable para residencias, para torres de condominios, para centros comerciales, para suministro de agua en una ciudad. También aquí estaría lo que es bombeo de pozos. Incluso aquí podríamos ubicar también suministro de agua para procesos industriales como agua fría, agua caliente, agua suavizada, agua dura, agua reciclada. En algunas industrias utilizan agua reciclada para consumir menos agua
de la red de agua potable de la ciudad. Y tenemos también aguas residuales, ya serían aguas sucias, aguas de alcantarilla, aguas, incluso cuando se inunda algún parqueo, pues tenemos un tipo de bomba, una bomba achicadora, para bombear agua residual, en este caso agua chuca, digamos, agua con tierra, con sedimentos. Bien, una vez que ya tenemos, que ya definimos la aplicación y el tipo de bomba, vamos a pasar a dimensionar esa bomba, porque ya decidimos, por ejemplo, ya decidimos que la aplicación va a ser agua en general, vamos a bombear agua fría, el tipo de bomba va a ser una bomba centrífuga, construcción estándar, hierro fundido, sus componentes, pero hace falta saber cuánta cabeza va a bombear esa bomba, cuánto flujo va a mover, de qué tamaño va a ser el motor, qué tamaño, de qué diámetro va a ser el impeller, a qué velocidad debe girar el impeller, cuánto es el NPCH disponible, cuánto es el NPCH que ocupa la bomba. Y todas esas selecciones es lo que continuaría como un tercer paso. Primer paso, la aplicación. Segundo paso, el tipo de bomba. Y tercer paso, dimensionar la bomba. Bien, depende de los suministros y demandas. De eso depende la cantidad de flujo a bombear. La cabeza se calcula de acuerdo a la distribución y a la instalación de nuestro sistema, que ya lo hemos estado viendo, depende de las longitudes, cambios de altura, codos, válvulas, todos los accesorios que tengamos en nuestra red. Bien, bueno, se me olvidaba. En sí lo que vamos a hacer en este punto es sumatoria de flujos para saber cuánto va a bombear nuestra bomba y cálculo de cabeza mediante aquella ecuación que vimos, que es diferencia de presiones, más diferencia de altura, más pérdida. Y NPCH, cuánto puede succionar esa bomba sin llegar a cavitar. Entonces, esos tres valores son los que vamos a calcular mediante las ecuaciones que ya vimos y que lo vamos a retomar cuando veamos lo que son los ejemplos. Luego, una vez que nosotros tenemos cabeza, flujo y NPCH, viene la parte de selección del tamaño del motor, diámetro del impeller, eficiencia de esa bomba, revoluciones de esa bomba, incluso escoger pues ya un modelo de algún fabricante de referencia. Y para eso vamos a utilizar lo que son curvas características de operación de una bomba, que es algo similar a lo que estamos viendo acá o a estas que están acá. Cualquiera de las dos. Porque, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una vez que nosotros ya hicimos la etapa de cálculo de cabeza, que incluye pérdidas, y el cálculo en NPCH, y el cálculo del flujo máximo, entonces procedemos a hacer una selección mediante una curva de operación. Y esta curva va a depender de cada modelo de bombas de algún fabricante de referencia. Por ejemplo, este es un fabricante que usamos de referencia. Por aquí tiene toda su familia de curvas de todas sus bombas. Y aquí una curva en específico. Cuando veamos el ejemplo, vamos a aprender a usar este gráfico. Pero digamos que ya sabemos cuál es el gráfico que vamos a utilizar. Nosotros lo que ocupamos en cualquiera de los dos es determinar cuánto es el flujo que va a mover la bomba, que está en este eje, y cuánta es la cabeza que debe vencer la bomba, que está en este eje. Y donde se intersecte, por ejemplo, en ese punto donde yo tengo el cursor, ese es su punto de operación. Y justo ahí podemos determinar qué características va a tener nuestra bomba necesaria. Uno, pues una bomba con 3.550 revoluciones por minuto. Una bomba con este diámetro de impeller. Una bomba con este tamaño de motor, 25 HP, una bomba con esta eficiencia, 82%. Entonces, de nuestra curva de operación, vamos a obtener todas las características de la bomba para cumplir con ese flujo y esa cabeza y ese NPCH que hemos calculado mediante las ecuaciones. De aquí podemos obtener, como mencionaba, qué motor necesitamos con estas líneas en diagonal. Vamos a obtener qué diámetro de impeller necesitamos. Vamos a obtener qué eficiencia va a tener nuestra bomba. Y acá abajo vamos a obtener cuál es el NPCH requerida de esa bomba. Aquí hay que hacer una mención.
El cálculo que vimos anteriormente de ecuación para NPCH es un NPCH disponible. Eso depende de cómo va a estar instalada nuestra bomba, cómo está instalada nuestra bomba. Pero también la bomba tiene un NPCH necesario. Digamos, el NPCH disponible es cuánto puede llegar a succionar la bomba sin cavitar. Mientras que este es cuánto realmente ocupa la bomba que ya seleccioné. Y lo que la bomba ocupe debe ser menor a lo que yo tengo disponible, porque si no voy a quedar en déficit. Y la bomba va a cavitar. Entonces, cuando hagamos la selección de la bomba, aparte de todos estos valores, tenemos que ver qué NPCH necesita. Y este NPCH que necesita o es requerida debe ser menor a lo que yo tengo disponible. Lo que yo tengo disponible lo calculamos con la ecuación que vimos de diapositivas anteriores y lo requerido lo tenemos pues mediante estas curvas de operación, mediante estos gráficos. Bien, mañana vamos a continuar, vamos a ver qué es un cuadro de equipos, que es un resumen de todas las características que acabo de mencionar. Vamos, bueno, después vamos a ver el ejemplo y vamos a continuar hablando ya de red hidráulica a partir del martes. Ahora vamos a ver, ahorita solo hemos estado hablando prácticamente de la bomba, pero nos hace falta ahora hablar de todo el sistema de una red hidráulica, hablando de las tuberías, las demandas, qué tipo de válvulas podemos tener, qué accesorios podemos tener para control de aire, control de suciedad, para control de flujo, para balance de flujo. Entonces todo eso lo vamos a ver la otra semana. Yo creo que es, bueno, lastimosamente la otra semana solo hay 2 días de clase, pero creo que sí lo logramos terminar de ver en 2 días y después hacemos los ejemplos. Hacemos los ejemplos después de cálculo hidráulico. Bien, ¿no hay alguna consulta? Si no, son las, creo que ya son las 4:50. Sí, 4:50, 4:48. Entonces, vamos a continuar el martes. El lunes creo que es feriado. Vamos a continuar el martes con sistemas hidráulicos en la clase. ¿No hay alguna consulta? Y no continuamos el martes. Ingeniero, Todo claro, ingeniero. ya el martes sería presencial, ¿verdad? Así es, presencial. Ok, gracias. Bueno, bien, entonces continuamos el martes. Feliz tarde, ingeniero. Bueno, buenas tardes. Feliz tarde. Buenas tardes.